Espero que esto sea informativo e interesante, y quizás un poco exasperante, eso también siempre es bueno. No nos molesta. Lo he titulado, Lo que sabes puede no ser cierto. Y el subtexto es cómo la profecía bíblica es confusa y por qué. Debo comenzar diciendo que la razón por la que propuse este tema fue porque no me dedico a la profecía. Pero me preocupa que muchos creyentes estén como aferrados a una sola perspectiva profética. Y me preocupa que si ciertas cosas no resultan como uno espera, la iglesia se sentirá muy desanimada. De hecho, he visto a gente, y el caso de Harold Camping es el más reciente. Cuando lees noticias y la gente dice, bueno, como este tipo se equivocó, supongo que no puedo creer nada de esta Biblia. Es una gran exageración, pero creo que si nos quedamos atrapados en algo como la profecía, existe ese peligro. La realidad es que hay muy poco que sea evidente en cuanto a la profecía, en realidad, casi nada. Y les voy a mostrar por qué. En cuanto a por qué la gente discrepa tan vehementemente sobre la profecía bíblica, hay razones, y les voy a dar algunas. No todas, pero sí algunas. Así que lo que quiero hacer es ilustrar los problemas, tomando algunos ejemplos, y luego aplicar los resultados de esas dificultades. Así que, ilustrando el problema. El problema número 1 es lo que llamo claridad de intención. Básicamente, se trata de cómo sabemos realmente qué pretendía el escritor bíblico de una profecía en cuanto a su cumplimiento. O cuál era el significado o el resultado esperado. Y podrían pensar que esto es bastante fácil en general. Pero en realidad no lo es. Y voy a elegir un pasaje muy familiar, Isaías 7. Todos conocen Isaías 7:14, ¿verdad? He aquí una virgen, en hebreo es Alma, concebirá y dará a luz un hijo, y así sucesivamente. Se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No es un nombre, es solo una frase, es una cláusula sin verbo para los frikis de la gramática. Algo tan familiar en realidad no es tan claro. Y por el bien de la audiencia, yo sí afirmo el nacimiento virginal porque se enseña en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Isaías 7:14 es realmente difícil. Hay una razón, ahora escuchen esto, hay una razón por la que ningún intérprete judío, Misna, Talmud, etc., consideró Isaías 7 una profecía mesiánica. Nadie lo consideró, y esta es la razón. ¿Han visto alguna vez los versículos que siguen al 14? Dicen, por tanto, el Señor mismo te dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el versículo 15, el niño, comerá cuajada y miel cuando sepa rechazar el mal y escoger el bien. Porque antes que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, la tierra cuyos dos reyes temes quedará desierta. Si conocen algo de Isaías 7, el rey de Judá, Acaz, tiene un problema. Dos reyes lo amenazan a él y a su linaje dinástico, y amenazan el reino, está asustado. Así que Dios envía a Isaías a visitarlo, y le dice, mira, estos dos tipos que te preocupan, no te preocupes por ellos. Son solo dos molestias. No te preocupes por ellos, no son un problema. Adelante, pídele a Dios una señal y eso te animará. Y luego Acaz intenta ser piadoso y dice, simplemente no creo que vaya a pedir una señal. Sería imprudente de mi parte. Y entonces Isaías se enfada un poco con él y dice, bien, pues el Señor mismo te dará una señal. He aquí que la Virgen, Alma, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Y para cuando el niño tenga edad suficiente para comer alimento sólido,
para cuando sea destetado, 2 o 3 años en Israel, y en nuestra propia experiencia. Para cuando sea capaz de discernir el bien y el mal y comer alimento sólido, tu problema estará resuelto. Las señales para Acaz. Se cumple en los días de Acaz, aquí mismo la vemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Mateo? ¿Cómo es que Mateo la cita aquí de Jesús, que vivió 700 años después? ¿Cómo es posible? ¿Se lo está inventando Mateo? ¿Se equivocó? Los críticos dirán eso, pero creo que hay una respuesta clara. Creo que Mateo ve una analogía en las circunstancias del nacimiento de Jesús. Sabemos que María viajó con los 12 y que era un grupo más grande que solo los 12. Y Mateo, viajando con Jesús durante 3 años y medio, la madre de Jesús a menudo estaba en el grupo y él escuchaba la historia del nacimiento de Jesús. Y luego, cuando Mateo creció, se le ocurrió que tal vez debería escribir esto para la posteridad. Estaba pensando dónde comenzar la historia, así que recordó la historia que María solía contar. Y vio una analogía. Este fue un nacimiento sobrenatural, como en Isaías 7. Donde Dios hizo que un hijo apareciera sobrenaturalmente para resolver un problema, para salvar a Acaz, quien pertenecía al linaje de Jesús. Él es del linaje de David. Mateo razona por analogía. Pero la cuestión es que, si se analiza todo el contexto, nunca se adivinaría que esto tiene algo que ver con un Mesías escatológico definitivo, porque las circunstancias se nos dan directamente en el texto. Así que lo menciono para hacer referencia a este punto. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la intención original de una profecía? Porque queremos saber cómo se cumple, qué esperar. Otro ejemplo es Mateo 2:13, donde Mateo relata las circunstancias de Jesús con sus padres. Tuvieron que ir a Egipto para escapar de Herodes y luego regresar. Y Mateo dice, esto sucedió porque está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, ¿alguna vez leíste Oseas 11? Mateo dice, he aquí, cuando salieron. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A qué se refiere? Al Éxodo. Ahora piensa en la respuesta que acabas de dar, es la correcta, al Éxodo. No es una profecía. Oseas 11 no mira hacia adelante, sino hacia atrás. Pero de alguna manera, lo vemos en el Nuevo Testamento como si fuera una profecía. De nuevo, en mi opinión, piensa en términos de analogías. De circunstancias análogas, porque el único otro lugar donde se ve a mi hijo, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento es en la nación de Israel. Cuando Moisés se presenta ante el faraón, ¿cuál es la exigencia? Deja que mi pueblo vaya a adorar en el desierto. Y también lo tenemos respecto al rey, el rey davídico. Así que hay una conexión conceptual ahí. Cuando Mateo escribe la historia de Jesús, piensa que esto es exactamente así, es una analogía. Y Mateo lo expresa, esto es lo que Dios pensaba, pero si nos atenemos a lo que piensa Oseas, él no mira hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Cómo puede una mirada retrospectiva ser una profecía? Hay una pequeña desconexión entre lo que se podría leer y lo que se podría esperar. Tenemos que lidiar con eso. Así que surge la pregunta de cómo sabemos cuál era el significado original. Es decir, ¿es eso siquiera posible? Sensus plenior es una frase latina que significa sentido más pleno. ¿Tienen las profecías un sentido más pleno? Y si lo tienen, ¿cómo sabríamos qué es? Porque podemos leer una declaración, analizarla y creer que sabemos cómo funcionará. Y si tiene un sentido más completo que ni siquiera podemos concebir, ¿cómo lo vamos a entender?
Es un problema inherente. Ahora bien, una estrategia para esto, que también es un problema en sí mismo, es cómo usa el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo interpretan los escritores del Nuevo Testamento al citar el Antiguo Testamento? Y el subtexto aquí es, ¿siempre interpretan las cosas literalmente? Este es uno de los grandes pasajes dilemáticos para esto. ¿Debemos siempre interpretar la profecía literalmente? Bueno, ¿es así como lo hacen los escritores del Nuevo Testamento? Sé que están acostumbrados a escuchar que sí. Pero observen este. Aquí está Amós 9. En aquel día, dice Amós, levantaré la tienda de David que ha caído, repararé sus portillos, levantaré sus ruinas y la reedificaré como en los días pasados. Para que ellos, es un plural un tanto extraño. Para que posean el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, declara el Señor que hace esto. Ahora, leámoslo, tomémoslo literalmente. ¿De qué esperan que se refiera? Del templo. De alguna estructura física. Porque estás usando verbos de construir y restaurar, y tienes esta referencia a ruinas. Por cierto, David no construyó el templo. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero, en otras palabras, se esperaría leerlo literalmente, y crea cierta expectativa. ¿Alguien sabe dónde se cita este pasaje en el Nuevo Testamento? Es algo que deben hacer en su estudio bíblico. Usen esas referencias cruzadas. Porque te dirá dónde se cita. Se cita en Hechos 15. Aquí tenemos nuestro vocabulario. Observen que Edom y las naciones están poseídas. Aquí es donde lo vemos. Fue entonces cuando Pablo fue al concilio de Jerusalén, porque querían saber qué hacía allí, pues habían oído cosas extrañas, como la salvación de los gentiles y cosas así. Se preguntaban si era judío y sobre el Mesías, todas esas preguntas. Así que se reunieron en Jerusalén, tuvieron esta reunión del concilio, y aquí vamos. Toda la asamblea guardó silencio. Escucharon a Bernabé y a Pablo, quienes relataban las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Después de que terminaron de hablar, Jacobo respondió, hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Aquí viene, tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el remanente de la humanidad. ¿Qué le pasó a Edom? Les contaré lo que le pasó a Edom en un momento. Para que el remanente de la humanidad busque al Señor y a todos los gentiles que llevan mi nombre, dice el Señor, quien hace saber estas cosas desde tiempos antiguos. Jacobo cita un versículo. Es Amós 9. Para validar el ministerio de Pablo. A los gentiles. El tabernáculo de David. Obviamente, no recibe una interpretación literal ni de Jacobo ni de Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Obviamente es metafórico, porque ¿quién es el tabernáculo de David? Es Jesús. ¿Jacobo lo interpretó correctamente? ¿Leyó Jacobo un libro de hermenéutica antes de decir eso? No, sino que fue bajo inspiración, así que aprobó hermenéutica y obtuvo una excelente calificación ese día. Remanente de la humanidad cambia del objeto al sujeto, y la palabra en sí es diferente. En Amós 9 tenemos la reconstrucción de la tienda, el tabernáculo o alguna estructura que uno pensaría que se refiere a David, pero en Hechos 15 el tabernáculo reconstruido es Jesús, el Hijo de David. Y aquí esta reconstrucción ocurriría para que poseyeran el remanente de Edom. Ahora, observen esto, en hebreo son 3 consonantes. El pequeño apóstrofe aquí es Aleph, Dalet, Mem.
Se vocaliza en el Antiguo Testamento con una vocal E y una vocal O, Edom. Pero cuando se cita aquí, se presupone que Aleph, Dalet, Mem, es Adán. La humanidad. Jacobo cambia el texto. Bajo inspiración, lo cambia para enfatizar la idea teológica. Ahora bien, si creemos que el escritor del libro de los Hechos y Jacobo fueron guiados por el Espíritu, este es un ejemplo clásico de interpretación no literal de la profecía. Directamente, ahí está. Obviamente, viola las expectativas literales que se tendrían del pasaje del Antiguo Testamento. No solo eso, sino que aquí tenemos a los gentiles buscando al Señor. Estaban siendo reclamados por acá. Aquí son el sujeto, aquí son el objeto. Porque en Amós 9, Jacobo ve la realidad del testimonio de Pablo. Pero nunca se llegaría a esa conclusión con una expectativa literal, como estamos acostumbrados a abordar la profecía, por eso lo menciono. Si esto ocurre en la Biblia, y sí que ocurre, este no es el único lugar, y no siempre ocurre, a veces hay una correspondencia muy clara, a veces no. Si ambas cosas ocurren, ¿cómo se supone que debemos leer el Nuevo Testamento, o incluso el Antiguo Testamento, y pensar en la escatología y el fin de los tiempos, y llegar a la expectativa e interpretación correctas? Digo todo esto para decir esto, a cualquiera que diga que lo tiene todo descifrado. Ignórenlo con seguridad. Es imposible. Debido al fenómeno que vemos entre los testamentos, bajo la inspiración, es imposible hacerlo. Y simplemente tienes que vivir con ello. Tienes que dejar que Dios lo resuelva. Y estar contento con los resultados. Contentos en un término relativo, porque estamos hablando de cosas como el Día del Señor, que no es un momento realmente feliz. Pero necesitas estar convencido de que Dios sabe lo que hace. Y aquí hay un pensamiento más difícil. A Dios realmente no le importó contarte todos los detalles. Tampoco le importó decírselo a los apóstoles. ¿Te preguntas por qué los apóstoles andan con Jesús y Él dice algo y ellos lo miran con vacilación y duda? ¿O se quedan con la mirada perdida? Porque algunas de las cosas que Él dice, y después del hecho, vuelven a consultar el Antiguo Testamento. Después de haber vivido con Él durante 3 años y medio, entonces se dan cuenta y dicen, ahora entiendo cómo tiene sentido, pero nunca lo habría esperado. Lo tenemos claro porque tenemos ambos testamentos. Y no tenemos el tercer testamento escrito para validar lo que creemos que sucederá en el fin de los tiempos. No tenemos nada parecido. Y recomiendo encarecidamente que, cada vez que vean un pasaje del Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento, especialmente si es mesiánico, lo revisen. Se sorprenderán. Se preguntarán si hay un problema textual o una nota al pie que les ayude. Pero eso es precisamente lo que hacen los escritores. El tercer problema, al que aludí, y seré más explícito. Creo que esto es deliberado. Creo que la profecía es deliberadamente críptica en gran medida. Ejemplo y premisa. La muerte sustitutiva y la expiación del Mesías, Rey de Israel, y su propósito, creo, fueron deliberadamente oscurecidos en el Antiguo Testamento. Tal vez digan, un momento. ¿Qué hay de Isaías 53 y cosas así? Hablaremos de eso enseguida. Pero quiero que piensen en los discípulos. ¿De verdad lo entendieron? En otras palabras, cuando conversan con Jesús sobre que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, el Hijo del Hombre debe subir a Jerusalén y morir. Y se muestran escépticos y desconcertados.
Se dan cuenta de que Jesús no les dice que porque no leyeron ese capítulo y versículo. Si estuviera allí, podrían haberlo leído. Él podría haberlo citado. Pero hay algo que no está del todo claro. Y Jesús tiene que decírselo. Tiene que desentrañar lo que está pasando. Tiene que hacer las conexiones para ellos. Pablo llama a todo el plan de salvación un misterio. Bueno, si pudiera buscarlo, ¿qué sería misterioso? Pablo tenía razón, era un misterio. Pablo era muy inteligente, conocía bastante bien el Antiguo Testamento. Si él no podía descifrarlo, probablemente nosotros tampoco. No hay ninguna profecía del Antiguo Testamento que realmente conecte estas cosas. La muerte sustitutiva e Isaías 53. Esa es probablemente la mejor manera de entender la muerte del Mesías. Pero ¿te das cuenta de que la palabra Mesías nunca aparece en Isaías 53? Solo hay dos pasajes en todo el Antiguo Testamento donde se usa Mashiach para referirse a una figura escatológica futura. En los demás pasajes es como el David viviente, se le llama el ungido porque es el rey, o se unge algo más, es el mismo verbo. Los dos son el Salmo 2.2 y el Salmo 89. El Salmo 2.2 se cita en Hechos 4, Apocalipsis 19, y hay una alusión al Salmo 89 aquí en Primera de Pedro 4. Y tomemos a Moisés, supongamos que es el autor de Génesis 3.15, que por cierto, no menciona ninguna muerte. Ya sabes, la de la simiente de la mujer. Solo dice que algún día, Eva, tendrás un bebé o un ser humano surgirá de tu linaje y solucionará este problema. No habla de muerte, ni de sangre, ni de nada de eso. Isaías escribió en el siglo VIII. Si tomamos la figura del siglo VIII como escritor de Isaías 53, es el siglo VIII. Si hacemos lo de los dos Isaías, es 100 años después. Eso es el siglo VII antes de Cristo. Moisés habría muerto alrededor del año 1400 usando números redondos. Eso significa que durante 700 años. Los israelitas prescindieron de la información de que una figura mesiánica, y por supuesto, por cierto, el Mesías ni siquiera está en Isaías 53. Pero prescindieron de la idea de que una figura mesiánica tuviera que morir. No lo consigues hasta 700 años más tarde. En otras palabras, eso es 3 veces el tiempo que Estados Unidos ha sido un país. Es mucho tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí están las referencias al Mashiach. Esperaba tener mi computadora aquí porque podría hacer estas búsquedas en vivo, pero no podemos tenerlo todo. Esto es lo que creo que está pasando. En 1 Corintios 2, Pablo dice, sin embargo, impartimos sabiduría entre los maduros, aunque no es una sabiduría de este siglo ni de los gobernantes de este siglo. No es la sabiduría de ellos, quienes están destinados a desaparecer, sino que impartimos una sabiduría secreta y oculta de Dios, la cual Dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los gobernantes de este siglo entendió esto, porque si lo hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No lo sabían. Ahora, gobernantes es una palabra que tengo en rojo por 2 razones, ya que es la misma en ambos lugares. Aquí está la primera. Gobernantes, Arcón, Arconton es el lema. Aquí abajo, lo mismo, Arcón, misma palabra, mismo lema. Está relacionado con Arque, y si observan a Arcón en Efesios 2.2 y a Arque en estas referencias, son entidades no humanas. Son los villanos cósmicos. Lo que les sugiero es que Dios deliberadamente no reveló el plan en el Antiguo Testamento. Porque los enemigos cósmicos que él sabía que estarían cerca lo habrían descubierto y lo habrían arruinado. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús aparece? Ahora saben quién es.
Sabían que era el Cristo y le rogaron que los enviara a esa piara de cerdos. ¿Saben quién es? Desconocen el plan. Así que empiezan a preguntarse qué hacer. Y decidieron que debían deshacerse de él. Y problema resuelto. Influyamos en alguien para que lo mate, simplemente eliminémoslo de alguna manera. Lograremos el objetivo. Sin saber que eso era lo que necesitaba suceder para que todo lo demás se cumpliera. Porque, como dijo Pablo, si lo hubieran sabido, nunca lo habrían hecho. Porque la muerte de Cristo es el principio del fin para ellos. No lo sabían. La profecía fue ocultada deliberadamente. Cuando Pablo la llama un misterio, habla en serio. No podía entenderlo. Porque no era tan claro. En 1 de Pedro 1, tenemos esta referencia. Empezaré por el principio, acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia que vendría a vosotros, indagaron e indagaron diligentemente, indagando qué persona y tiempo indicaba el Espíritu de Cristo al predecir el sufrimiento. Es decir, los profetas lucharon con esto. Se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Ustedes, los que tienen la perspectiva, los que escriben el Nuevo Testamento y lo leen. Los profetas tuvieron que comprender, luchar y aceptar el hecho de que, ¿saben qué? La gente solo sabrá de qué se trata cuando suceda. Se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en las cosas que ahora les han sido anunciadas por quienes predican la buena noticia. Esos somos nosotros. Los que les predicamos la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que los ángeles anhelan ver. Y el lenguaje sugiere que ellos también se estaban preguntando. Dios mantuvo el plan muy en secreto. Por una muy buena razón. Por cierto, esto es gratis, no tiene nada que ver con el tema. Te lo cuento más tarde. Sabes, parece que tenemos esta idea extraña. Que los seres divinos que tienen libre albedrío, para hacer el mal, obviamente, o el bien. Que de una forma u otra sus lealtades están definidas. Hablamos de la rebelión de un tercio de los ángeles y vamos a Apocalipsis 12, si realmente lees Apocalipsis 12, no se refiere al pasado primigenio. Está conectado con la inauguración del reino, del rey. Lo sé porque el pasaje cita el Salmo 2. De nuevo, mira el Antiguo Testamento. Así que, en realidad, no hay ningún pasaje que hable de una rebelión angelical, aunque sabemos que hay seres divinos adversarios. No sabemos si más de ellos no pueden elegir ser desleales. Tenemos dos referencias en Job donde dice claramente que Dios no confía en sus santos. Creo que Dios tenía muy buenas razones para ser tan silencioso y críptico al respecto. Él es el único que necesita saber. Él sabe cómo se desarrollará. Así que, a veces, incluso con ideas doctrinales cruciales, Dios hace la revelación deliberadamente críptica. Por lo tanto, la interpretación es, en un sentido último, o incluso en un sentido significativo, incognoscible hasta la retrospectiva. Así que esto debería hacernos reflexionar y generar cautela al hablar del futuro, del fin de los tiempos. Al aplicar los resultados de esto, lo que sabemos sobre profecía podría no ser tan cierto debido a estos problemas. Voy a presentar un par de ejemplos. De ninguna manera, no todo lo que podríamos hacer. Pero estamos limitados. Promesas abrahámicas. ¿Son condicionales o incondicionales? ¿Dependen de la obediencia o no? Aquí es donde suele centrarse la discusión sobre este tipo de temas. Me gustaría que pensaran, bueno, ¿qué hay de la intención original y cómo se refiere el Nuevo Testamento a las promesas abrahámicas? Así que tengan todo esto en mente. Ahora observen lo que vemos.
Todos conocemos Génesis 12, 1 al 3, donde el Señor se acerca a Abraham y le dice, «Oye, quiero que dejes tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y vayas a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre para que seas bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan». Se repite en Génesis 15 y aquí obtenemos más detalles. «A tu descendencia, dice Dios, le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates». El río de Egipto no es el Nilo. Lo sabemos por muchas otras fuentes antiguas. Es una abadía en la frontera norte de Egipto. Se los mostraré en breve. Continuando con Génesis, repasemos brevemente el Antiguo Testamento. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé irreprensible». Lo que voy a sugerirles con razón es que el pacto abrahámico no es simplemente incondicional. Contiene elementos incondicionales y condicionales. Y los voy a guiar a través de él, y me encanta el Antiguo Testamento, así que tendrán que disculparme. Pero los guiaré a través de muchos pasajes del Antiguo Testamento que vinculan específicamente la obediencia a este pacto y a la tierra, de forma muy explícita. Abraham no podía aceptar el pacto de Dios y decir, «Sabes, Dios, lo de la circuncisión, simplemente no voy a practicarla. Pero sé que ya me prometiste algo, así que es una lástima. Ya estoy dentro. Realmente no tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque lo prometiste. Lo prometiste». No podemos negociar con Dios. Así no se juega el juego. De hecho, no es un juego. Génesis 17, ¿por qué has de ser irreprensible para que yo establezca mi pacto entre mí y ti? Y te daré en tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Así que la lealtad a Yahvé sobre todos los dioses es necesaria. Dios le dijo a Abraham, «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado». Génesis 22, sabemos de Abraham e Isaac, el pasaje del sacrificio. Dios dice, «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, porque has hecho esto, y fue fiel. Porque has hecho esto y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, te bendeciré». Repite el pacto abrahámico. Te bendeciré, te multiplicaré. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Es Génesis 12, porque has obedecido mi voz. Entonces Dios se acerca a Abraham y le dice, «Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, Isaac». Y Abraham no responde, «En realidad no quiero hacerlo. No creo que deba hacerlo porque ya me lo prometiste. Así que hagamos otra cosa». No tiene esa opción. Deuteronomio 4. Cuando engendréis hijos, predicó Moisés a los hijos de Israel, y los hijos de vuestros hijos sean mayores que la tierra, si os corrompéis haciendo una imagen tallada, y esto es lealtad a Yahvé, no adoraréis a otro. Si lo hacen, pronto perecerán por completo de la tierra que van a poseer cruzando el Jordán. Si van a tomarla, yo los echaré de aquí si hacen esto. Deuteronomio 5, cuidaréis, pues, de hacer como el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que tengáis una larga vida en la tierra que vais a poseer. Deuteronomio 6, guardaréis diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos, para que entréis y toméis posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Éxodo 23, fijaré vuestra frontera desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates. Repito, estoy retomando esa idea de Génesis 15, las dimensiones de la tierra. Deuteronomio 11:18, guarda estas palabras para que tus días y los días de tus hijos se multipliquen en la tierra que el Señor juró a tus padres que les daría.
Si cuidas de cumplir todos estos mandamientos, el Señor expulsará a todas esas naciones. Tu territorio será desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental. La tierra, de nuevo, está vinculada a la lealtad a Yahvé. No es incondicional. Dios espera algo. Espera un amor leal de quien la recibe. No adorarás a otro. Yo soy el Señor tu Dios, quien te crió, todo eso con lo que estamos tan familiarizados. Ahora bien, curiosamente, esto nos plantea un pequeño dilema. Aquí están estos pasajes dimensionales donde se dan las dimensiones de la Tierra. Y si trazas la línea, aquí están las dimensiones que se describen. Bueno, adivina qué. En Primera de Reyes 4:21, Salomón gobernó sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera de Egipto. Le trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. ¿Heredó Israel la tierra, o no? Bueno, hay una pequeña franja aquí, y no la obtuvieron, son los fenicios. Es decir, este es el tipo de cosas que los expertos en profecía, y me refiero a los eruditos, ven como un problema. Porque parece que obtuvieron la tierra. Pero entonces, ¿qué hay de esto? ¿Esto cuenta? Y peor aún, ¿sabes que hay 3 o 4 conjuntos diferentes de dimensiones para la tierra que se dan en el Antiguo Testamento? Es el comentario de Milgram de Levine sobre el libro de los números, de la serie Encore Bible. Es un poco complicado. Entonces, está el tema de la obediencia y el de las dimensiones. ¿El conjunto del que habló Moisés cuando entraron en Transjordania y conquistaron la tribu gigante? ¿Qué era la tierra? Levítico 26 es un pasaje clave. ¿Alguna vez pensaste que hablarías de escatología y llegarías a Levítico? Como dije, me gusta el Antiguo Testamento. No os haréis ídolos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Bastante claro. Guardaréis mi sábado y reverenciaréis mi santuario. Yo soy el Señor. Si andáis en mis estatutos, observáis mis mandamientos y los ponéis por obra, os daré toda esta abundancia, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo moraré entre vosotros. Caminaré entre vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Un lenguaje claramente abrahámico, vinculado a la tierra, vinculado a la obediencia. Si no me escucháis ni ponéis por obra todos estos mandamientos, os haré esto, pondré mi rostro contra vosotros, seréis derrotados ante vuestros enemigos, los que os odian os dominarán. Pero si a pesar de esto no me escucháis, sino que procedéis en contra de mí, yo procederé en contra de vosotros con furia. Yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. ¿Podría ser más claro? Pero continúa. Todavía Levítico 26, yo mismo devastaré la tierra para que tus enemigos. Espera un minuto, Dios prometió esto y aquello. Sí, lo prometió. Lo prometió. Y espera algo a cambio. Espera lealtad incondicional. Pase lo que pase. Los esparciré entre las naciones, y la tierra disfrutará de sus sábados, y así sucesivamente. Tienen que regresar, tienen que arrepentirse. Los que queden se pudrirán en las tierras de sus enemigos por su iniquidad. Es un lenguaje muy oscuro. Pero si confiesan su iniquidad, entonces recordaré mi pacto con Jacob. Recordaré mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham, y recordaré la tierra. Por supuesto, esto plantea una pregunta clave. ¿Es esta la condición espiritual en la que se encuentra Israel? Y luego, por supuesto, surge la pregunta de qué es Israel. Aquí está el truco. Adivinen qué. Levítico 26 se cita en el Nuevo Testamento. El escritor del Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento bajo inspiración. Pregunta, ¿dónde crees que se cita? ¿Y cómo? ¿Cómo interpreta el escritor del Nuevo Testamento bajo inspiración Levítico 26?
especialmente si volvemos aquí. Esta parte sobre confesar la iniquidad. La creencia, entender que somos pecadores, que somos malos, que volvemos a ti. ¿Dónde se cita? ¿Listos? Segunda de Corintios 6. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Recuerda, lealtad a Yahvé. Jesús es Yahvé encarnado. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte comparte un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Como dijo Dios, aquí está Levítico 26, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunta, ¿Pablo buscaba un templo reconstruido? Basado en esto, parece que no. Ahora bien, 2 Corintios 6 y 1 de Corintios 3 son pasajes que se refieren a los creyentes, a la comunidad de creyentes, como el templo de Dios. Uno se refiere a los creyentes individuales, el otro a la comunidad, es un pronombre plural. Así que, tanto a nivel corporativo como individual, somos el templo de Dios. Y cita Levítico 26, este es Pablo. No soy yo, es Pablo. Entonces, a lo que voy, miras eso y piensas, bueno, ¿qué pasa con eso? Antes de abordar el rapto, quiero reforzar el punto. El Nuevo Testamento a menudo nos hace cosas inesperadas. Ahora bien, ¿significa esto que no hay futuro para lo que consideramos hoy como el Israel geográfico o político? La respuesta es, no lo sé. Porque si miras el Nuevo Testamento, especialmente con Pablo, Pablo es explícito. Tal como dijo en 2 de Corintios 6, somos el templo. El pasaje de haré mi morada entre ellos aplica porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y una reunión de nosotros significa corporativamente que el Espíritu, la presencia de Dios, lo que habitó el tabernáculo y el templo está en nosotros, está en ti. Está en el cuerpo de creyentes. Ese es su punto, somos eso. Ahora bien, en otra parte, Pablo en Gálatas 3 es muy explícito al decir que todo aquel que cree en Cristo hereda las promesas dadas a Abraham, judío o gentil. Sin rodeos, Gálatas 3. Si crees, eres descendiente de Abraham al final de Gálatas 3, es alrededor del versículo 26, algo así. Pero luego, cuando llegas a Romanos 9 a 11, Pablo habla de este Israel y de todo Israel que será salvo, y de este Israel y de aquel Israel. Es decir, es un poco confuso. Creo que Pablo deja la puerta abierta a un futuro político, a la cuestión geográfica que conocemos como la tierra de Israel. Creo que eso es posible. Pero te diré lo que no es posible. Que la iglesia no debería llamarse Israel, la iglesia debería llamarse Israel porque el Nuevo Testamento lo dice. Lo dice categóricamente, lo dice explícitamente. Ahora bien, el problema con los teólogos del reemplazo, como yo lo veo, es que no me gusta ninguno de esos sistemas, lo sabrán si leen mi blog. El problema es leer Romanos 9 a 11 y pensar que, como saben, tenemos que hacer que estos pasajes ambiguos suenen como Gálatas 3 o 2 de Corintios 6, y por lo tanto, descartar un futuro para la nación de Israel. Eso es tan ilegítimo como hacer lo contrario, pero simplemente no lo sabemos. No lo sabemos. Y saben que, si ese es el plan de Dios, maravilloso. Si Dios tiene otro plan que se basa en la fe en Cristo y punto, eso es todo lo que significa, maravilloso. No significa que no debamos apoyar a las personas o a una nación cuando hacen el bien. Tampoco significa que debamos apoyarlas cuando hacen el mal. Deberíamos tener un estándar ético más alto. Pero hay algunos pasajes que son simplemente muy obvios. Y la razón por la que pasamos por alto mucho de esto, y lo digo porque me molesta, porque soy un estudioso del Antiguo Testamento, es que casi no dedicamos tiempo al Antiguo Testamento. Y sé que es extraño, lo entiendo. Pero es muy importante porque los escritores del Nuevo Testamento dedican mucho tiempo al Antiguo Testamento.
El rapto. Sí, fue la Biblia que usó Jesús, así que sí. ¿Eres de los que dividen, o de los que unen? Si has leído mi blog antes, sabes por qué hago la pregunta de esta manera. Pero déjame ilustrarlo primero. Alguien a quien intentas discipular te detiene después de la iglesia y te pregunta, ¿por qué no concuerdan todos los evangelios sobre lo que estaba escrito en el letrero clavado en la cruz de Jesús o en otros pasajes? Es decir, has leído mucho los evangelios sinópticos. No todos concuerdan en lo que dice y lo que no dice. E incluso si se trata del mismo evento, con las mismas palabras, lo sabemos. Se pregunta cómo los escritores de los evangelios no pudieron acertar en algo así. Uno o todos deben estar equivocados. Si has pasado algún tiempo haciendo apologética o evangelismo, te encontrarás con cosas como esta todo el tiempo. ¿Cómo le responderías? Bueno, creo que todos tenemos esa inclinación, y aquí están los encabezados, que son diferentes. Es una de las pocas cosas que se menciona en los 4 evangelios. Creo que nuestra inclinación sería decir esto. Lo que deberíamos hacer con esto es pensarlo como la vida de Cristo en estéreo. Deberíamos integrar estas cosas en una imagen armoniosa, un relato armonioso. Deberíamos armonizar los pasajes. Interpretarlos uno por el otro, armonizarlos. Es muy natural, lo hacemos en nuestra propia vida. Espero no molestar a nadie con el acuerdo presupuestario de la Cámara. Pero digamos que lees el New York Times, Político y Reuters. Y lees sobre el acuerdo presupuestario de la Cámara. Bonner, en un relato, dice, luchamos para mantener bajo el gasto público porque realmente ayudará a crear un mejor medio ambiente. Este es el mejor acuerdo que pudimos conseguir. Otro dice, la Casa Blanca y yo hayamos llegado a un acuerdo. ¿Cuál tiene razón? Todos. Los evangelios son selectivos. Cada escritor tiene una agenda deliberada. Son selectivos por naturaleza, por definición. Son selectivos en lo que incluyen o excluyen, en cómo organizan las cosas. Por eso, tendemos a armonizar, a combinar. Si recopilas periódicos sobre el suceso de las Torres Gemelas, no encontrarás periódicos que coincidan con cada palabra, ni con cada detalle. Simplemente no lo encontrarás. ¿Significa eso que uno o todos están equivocados? No significa eso en absoluto, no tiene por qué significarlo de ninguna manera. Todos podrían haber elegido algún aspecto de la historia que incluiré en su artículo. Entonces, ¿por qué ocurre esto cuando hablamos de profecía? En lugar de armonizar. En lugar de unir, dividimos. Es el único lugar donde lo hacemos. Esto es lo que quiero decir, en Primera de Tesalonicenses 4. Un pasaje conocido. El llamado pasaje del rapto. Les declaramos por palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con la voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero, se encontrarán con el Señor en las nubes, y estaremos siempre con el Señor. Un pasaje muy conocido. Luego vemos Zacarías 4, y dice, en aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este, el monte de los olivos se partirá en 2, y así sucesivamente. Esto no suena así. O podría poner Mateo 24 aquí, que tiene muchas similitudes con Primera de Tesalonicenses 4. Pero se buscan las diferencias y luego se dividen. Este es el punto, la razón por la que creen lo que creen sobre el rapto es porque han decidido hacer esto. Si ponemos todos los pasajes sobre una segunda venida, un regreso de Jesús, digámoslo así. Si tomamos todos esos pasajes sobre el regreso de Jesús y los ponemos aquí frente a nosotros, o los armonizamos. O buscamos las diferencias y los dividimos en 2 eventos. Si se dividen, hay un rapto y una segunda venida, si se unen, no hay rapto. Es solo una decisión que tomas. Ninguna de las dos es evidente.
La Biblia no tiene un apéndice de instrucciones al final que diga, anexo al último capítulo del libro de Apocalipsis, cuando encuentres un pasaje profético, divídelo o únelo. No tenemos un manual de instrucciones. Simplemente tomamos esta decisión, generalmente porque hemos leído a alguien que divide y luego decidimos que suena genial. O leemos a alguien que une y luego a alguien que divide. Son decisiones interpretativas. Decisiones que colorean, que dictan, que obligan en qué concluyes y por qué. Otra es la inminencia. Todos estos son problemas con la certeza. Con lo que hacemos cuando hablamos de profecía. Inminencia, sea lo que sea que eso signifique. Bueno, cada persona define la inminencia de forma diferente. Algunos dicen, inminencia significa que Jesús podría regresar en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, no hay nada que lo impida. Otros dicen, Jesús regresará pronto. Significa pronto, pero puede que aún haya cosas que deban suceder. Otros dirán, bueno, significa que Jesús regresará inesperadamente. Estas son las tres definiciones más comunes de inminencia. Si lees Primera de Tesalonicenses 5, este es el capítulo después del capítulo 4, el llamado pasaje del rapto. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Mira lo que pasa cuando coloreas los pronombres. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, hermanos, escribe Pablo a los creyentes, no necesitan que se les escriba. Porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿No es una justaposición interesante? Porque en el Antiguo Testamento, el día del Señor es algo catastrófico, y aquí lo tenemos vinculado a un ladrón en la noche, lo cual uno pensaría que sabría lo que está sucediendo. La justaposición es un poco extraña. Ustedes mismos saben perfectamente, otras personas que no son creyentes, otras personas fuera de la comunidad con la que hablo, que mientras la gente dice que hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes no están en tinieblas, hermanos, para que ese día los sorprenda como un ladrón. No serán sorprendidos. Porque todos sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora bien, este es el punto. Si volvemos a estas definiciones de inminencia, ¿cómo las aplicaríamos a Primera de Tesalonicenses 5? Bueno, la realidad es que cualquier cosa que suene a señal en el Nuevo Testamento, como portentos celestiales, acontecimientos celestiales, la aparición del Anticristo. Jesús incluso habló sobre lo que le sucedería a algunos discípulos. Hablaba de su venida y de cómo afrontarla ahora que nos enfrentamos a un futuro lejano, y todo eso. Las señales se relegan a la segunda venida solo si se presupone un rapto al leer Primera de Tesalonicenses 5. Si no, no hay problema con que aparezcan cosas antes del regreso real. En otras palabras, son decisiones que se toman. No digo que ninguna sea mala. Lo que quiero que vean es que mucho de lo que creen sobre la profecía no lo creen porque sea tan evidente en la Biblia, sino porque lo filtran a través de lo que han leído, su experiencia, la exposición que han tenido a ciertas cosas. Al estudiar, desarrollan presuposiciones, suposiciones, inclinaciones a ver las cosas de cierta manera. Porque no sé qué es lo correcto. No sé si deberíamos dividir o unir porque no hay manual de instrucciones. No me siento inspirado, así que no te lo voy a decir. Simplemente no puedo hacerlo. Lo que quiero que entiendas es que muchas de estas cosas, realmente hay mucho aquí. Está orientado a la decisión. Se trata de presuposiciones. Se trata de los pensamientos que aportas al texto al leerlo, que informarán y guiarán tu forma de pensar sobre él.
Y alguien más aportará otro conjunto de pensamientos al mismo texto y obtendrá un resultado totalmente diferente. Y es por eso que hay ambigüedades en el texto. En conclusión, lo que quiero que saquen de esto es que simplemente estén atentos. Simplemente estén conscientes de que esta es la naturaleza del problema. Hay cosas sucediendo en el texto. Hay cosas que Dios oculta. Lo hizo mucho la primera vez y pueden ser puntos significativos. Las cosas son crípticas. Existe el problema de cómo saber cuál era la intención original de un autor. Solo piensen en lo que acabo de decir. Hay un problema con la forma en que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Ahora bien, en realidad no hay un problema porque fueron inspirados. Si no quieren ver cada pasaje, cada profecía literalmente, no debería condenarlos por ello. Porque yo no soy apóstol, yo no estoy inspirado, pero ellos sí. Y como lo hacen a veces, debería hacernos reflexionar al mirar el libro de Apocalipsis o el Nuevo Testamento. Y hay media docena de otras cosas que podríamos haber tratado aquí que son igualmente problemáticas. Simplemente nos falta certeza. Así que creo que debemos ser honestos. Seamos honestos unos con otros y tengamos caridad unos con otros. No nos obsesionemos con esto. Tratémonos bien. Acordemos estar en desacuerdo. Disfrutémoslo. ¿Qué tan aburrida sería la Biblia si tuvieras todo explicado? Es decir, ¿por qué seguir leyéndola? El problema es que, al menos en mi experiencia, me he encontrado con personas que realmente creen tenerlo todo resuelto. No sé por qué siguen leyéndola. ¿Qué hay por descubrir? Algunos leen los pasajes para sentir una sensación cálida, ya sabes, una euforia espiritual o algo así. Solo ten un poco de humildad. Hay muchas cosas que deberían hacerte volver a las Escrituras. Debería ser divertido. Deberías disfrutar de la emoción de descubrir cosas. Y si simplemente te acercas a las cosas y dejas de lado ciertos temas, no podrás disfrutar de la emoción del descubrimiento en algunas de esas áreas. Así que solo quiero animarte a ser abierto al respecto y a tratarnos bien. Y en cuanto a la hermenéutica, mi última reflexión, usa esas referencias cruzadas. Te sorprenderá lo que encuentres. Y a veces te preguntarás qué rayos están pensando. Y cuando las encuentres, es un buen punto en el que concentrarte. Ya sabes, para estudiar, porque aprenderás algunas cosas. Y con esto terminé.